Cuando hablamos de Dragon Ball Z, normalmente pensamos en transformaciones, peleas épicas y villanos legendarios. Pero hay algo que hizo que cada combate se sintiera tan único: las técnicas. Porque en Dragon Ball Z, las técnicas no eran simples ataques de energía. Cada una tenía identidad propia. Algunas representaban inteligencia y estrategia, otras representaban orgullo, otras simbolizaban sacrificio, esperanza o incluso desesperación absoluta. Y lo más increíble es que muchas de estas técnicas quedaron grabadas para siempre en la historia del anime. Todos recordamos la primera vez que escuchamos un Kamehameha o el momento exacto donde Goku utilizó el Kaioken hasta destruir su cuerpo intentando superar a Vegeta. O incluso cuando Gohan lanzó el Kamehameha padre-hijo y literalmente hizo llorar a millones de fans alrededor del mundo. Eso era lo especial de Dragon Ball Z. No era solo explosiones gigantes, era la emoción que había detrás de cada técnica. Y hoy vamos a recordar las más legendarias de todas, las más icónicas, las más destructivas, las más inteligentes y las que dejaron algunos de los momentos más épicos en toda la historia de Dragon Ball Z. Así que prepara las semillas del ermitaño, porque hoy veremos las 10 mejores técnicas de Dragon Ball Z. Puesto número 10, Kien-san. Puede sonar raro empezar un top tan importante con una técnica usada por Krillin, pero honestamente el Kien-san merecía muchísimo respeto, porque a diferencia de otros ataques que dependían solamente de fuerza bruta, el Kien-san era una técnica diseñada especialmente para matar, y eso la hacía peligrosa y visualmente parecía simple. Un disco de energía girando rápidamente nada más, pero cuando entendías cómo funcionaba, realmente daba miedo, porque el Kien-san cortaba prácticamente todo, y lo impresionante es que personajes muchísimo más fuertes que Krillin tenían que esquivarlo inmediatamente. Durante la pelea contra Nappa vimos algo increíble. Krillin lanza el Kien-san y por un segundo parecía que iba a derrotar a un Saiyajin muchísimo más poderoso que él. De hecho, si Nappa no hubiera reaccionado a tiempo, probablemente habría muerto ahí mismo. Eso hizo que el ataque ganara muchísimo respeto instantáneamente. Pero lo más importante ocurrió después, durante la saga de Namek, porque incluso Freezer terminó utilizando una técnica parecida. Y sí, el mismísimo Freezer usa algo similar. Y es porque realmente era efectiva. Lo genial del Kien-san era que rompía una regla básica de Dragon Ball. No importaba solamente quién tenía más poder, no importaba quién cometía el primer error, y eso hacía que cada vez que Krillin lanzaba ese disco de energía hubiera tensión real, porque sabías que si conectaba podía cambiar completamente la pelea. Además, esta técnica ayudó muchísimo a que Krillin siguiera siendo relevante dentro de Dragon Ball Z, porque aunque ya no podía competir físicamente contra los Saiyajins, todavía tenía ataques peligrosos, y sinceramente eso hacía muchísimo más interesante las peleas. Puesto número 9, Maken-ko-Sapo. Si hubo una técnica que dejó claro que Dragon Ball Z sería muchísimo más serio que el Dragon Ball original, fue el Maken-ko-Sapo, o también conocido como el especial Beam Cannon. Antes de la llegada de Raditz, Dragon Ball todavía tenía un tono más aventurero. Sí, había peleas intensas, pero aún existía cierto estilo clásico de artes marciales. Pero todo cambió cuando apareció Raditz, porque por primera vez vimos un enemigo completamente fuera de nivel conocido. Goku y Piccolo juntos apenas podían seguirle el ritmo, y ahí fue donde Piccolo mostró esta técnica. Lo primero que hacía especial al Maken-ko-Sapo era la preparación. Piccolo necesitaba concentrar energía durante varios segundos, y mientras lo hacía, la tensión aumentaba muchísimo más. Sabías que estaba preparando algo monstruoso. Luego venía el disparo, un rayo giratorio perforador capaz de atravesar prácticamente cualquier defensa. Pero lo verdaderamente legendario fue el momento, porque Goku tuvo que sacrificarse para inmovilizar a Raditz, y entonces Piccolo atravesó a los dos al mismo tiempo. Ese instante cambió Dragon Ball para siempre, porque vimos morir por primera vez a Goku al inicio de la serie. Nadie esperaba eso, y todo fue gracias a esta técnica. Además, el Maken-ko-Sapo reflejaba perfectamente la personalidad de Piccolo. No era una explosión exagerada, era un ataque frío, preciso y letal. Piccolo no peleaba por orgullo como Vegeta. Él analizaba, esperaba el momento correcto y atacaba para eliminar al enemigo de inmediato. Eso hacía que esta técnica se sintiera muchísimo más peligrosa. Puesto número 8, el Taiyoken. El Taiyoken es probablemente una de las técnicas más simples de Dragon Ball Z, pero también una de las más inteligentes, porque literalmente era un destello de luz nada más, sin explosiones gigantes, sin destrucción planetaria y sin transformaciones, y aún así funcionaba increíblemente bien. La técnica cegaba completamente al enemigo durante varios segundos, y eso abría oportunidades enormes. Lo interesante es que funcionaba incluso contra enemigos muchísimo más fuertes, porque no importaba cuánto poder tuviera alguien, si no podía ver, literalmente estaba vulnerable. Eso convirtió el Taiyoken en una técnica extremadamente útil. Servía para escapar, para distraer, para atacar por sorpresa y hasta para sobrevivir en situaciones imposibles. Lo mejor de todo es que muchos personajes comenzaron a usarla.
Eso demuestra qué tan efectiva era realmente, porque en Dragon Ball normalmente los personajes abandonaban técnicas viejas rápidamente, pero el Taioken siguió siendo útil durante muchísimo tiempo, y sinceramente tiene muchísimo más mérito. Además, esta técnica demuestra algo muy importante sobre Dragon Ball Z. No todo dependía de tener el nivel de poder más alto, la inteligencia también podía decidir peleas, y Ten Shin Han siempre representó eso perfectamente. Puesto número 7. Kaioken. La llegada del Kaioken fue uno de los momentos más emocionantes de todo Dragon Ball Z, porque hasta ese momento parecía imposible superar a los Saiyajins. Raditz habría destruido completamente a Goku y a Piccolo, Nappa masacró a los guerreros Zetas y Vegeta parecía invencible. Entonces llega Goku después de entrenar con Kaiosama, y ahí vemos por primera vez el Kaioken. El concepto era simple pero increíblemente brutal. La técnica multiplicaba el poder del usuario. El problema es que también destruía el cuerpo, y eso hacía cada uso muchísimo más intenso, porque mientras más aumentaba Goku el multiplicador, más sufría físicamente. Sus músculos comenzaban a romperse, su cuerpo temblaba y aún así él seguía peleando. Durante la batalla con Vegeta, el Kaioken nos regaló algunos de los momentos más tensos de toda la serie, especialmente cuando Goku forzó el Kaioken por 4 para intentar detener el Gallicum. Esa escena era increíble, el choque de energía iluminando todo el planeta, Goku gritando desesperadamente y Vegeta completamente sorprendido porque alguien estaba igualando su poder. Pero lo más especial del Kaioken es que representaba sacrificio puro. No era un poder regalado, no era una transformación legendaria, era una técnica basada en entrenamiento extremo y resistencia mental. Y por eso muchos fans todavía la consideran una de las mejores habilidades de toda la franquicia. Puesto número 6. La Genkidama. La Genkidama siempre aparecía cuando todo parecía perdido, y honestamente eso era lo que hacía tan especial, porque cada vez que Goku comenzaba a reunir energía, sabías que estábamos entrando al momento final de la pelea. La técnica funcionaba absorbiendo energía de seres vivos, personas, animales, árboles y planetas enteros, y mientras más energía reunía, más devastadora se volvía. Visualmente era impresionante. Ver esa gigantesca esfera creciendo lentamente en el cielo siempre daba una sensación de esperanza, pero también de tensión, porque la Genkidama tenía una enorme debilidad. Necesitaba muchísimo tiempo para cargarse, y durante ese tiempo Goku quedaba vulnerable. Eso hacía que cada uso fuera peligrosísimo. Contra Vegeta fue una apuesta desesperada, contra Freezer representó la última esperanza de Namek, y contra Kid Buu literalmente salvó al universo entero. Pero además, la Genkidama tenía algo emocionalmente poderoso, porque no era solo Goku peleando, era todo el planeta ayudándolo. Y eso quedó clarísimo en la pelea final contra Kid Buu. Cuando Mr. Satan convence a toda la Tierra de levantar las manos, la escena se vuelve legendaria, porque por primera vez parecía que el mundo entero confiaba en Goku, y cuando finalmente lanza la Genkidama gigante, se siente como el cierre perfecto de Dragon Ball Z. Puesto número 5. Resplandor final. Si hablamos de técnicas que transmiten destrucción absoluta, el resplandor final tiene que estar aquí, porque sinceramente pocas veces Vegeta se vio tan aterrador como en ese momento. La pelea contra Cell Perfecto ya estaba completamente fuera de control. Cell parecía invencible y aún así Vegeta decidió enfrentarlo de frente. Entonces comenzó a cargar energía, y mientras más tiempo pasaba, más absurda se volvía la presión. Incluso Cell comenzó a ponerse nervioso, y eso era rarísimo, porque Cell Perfecto normalmente se sentía superior a todos. Entonces Vegeta lanza el resplandor final y literalmente parece partir el planeta. La escala del ataque era monstruosa, una explosión gigantesca atravesando todo a su paso, la luz iluminándolo absolutamente todo y Cell obligado a esquivarlo en un último segundo, pero aún así esquivándolo terminó perdiendo gran parte de su cuerpo. Eso dejó clarísimo el nivel brutal de poder que tenía esta técnica, y honestamente el resplandor final representaba perfectamente a Vegeta: orgullo, furia, destrucción y una confianza absoluta en sí mismo. No era elegante, pero era pura violencia Saiyajin convertida en energía. Puesto número 4. La teletransportación. La teletransportación es probablemente una de las técnicas más rotas e inteligentes de todo Dragon Ball Z. Y lo curioso es que al principio parecía algo relativamente simple: moverse instantáneamente hacia la energía de otra persona nada más. Pero cuando Goku comenzó a dominarla, todo cambió, porque dejó de ser únicamente una técnica de transporte. Se convirtió en una herramienta perfecta para pelear. La primera vez que vimos realmente su potencial fue después del entrenamiento de Goku en Yadarat. Pero el momento más impactante de esta técnica llegó durante la saga de Cell. Cuando Cell estaba a punto de autodestruirse, todo parecía perdido. No había tiempo, no había solución, no había forma de detener la explosión, y entonces Goku toma una decisión brutal. Usa la teletransportación y se lleva a Cell al planeta de Kaiosama, sacrificándose junto a él. Ese momento convirtió a la teletransportación en mucho más que una habilidad útil. La transformó en un símbolo de sacrificio, porque gracias a esa técnica Goku pudo salvar a la Tierra por unos instantes, y sinceramente pocas escenas fueron tan impactantes como esa despedida. Puesto número 3. Kamehameha.
el ataque más icónico de toda la franquicia, y probablemente el ataque más famoso en toda la historia del anime, porque incluso personas que jamás vieron Dragon Ball conocen el Kamehameha. Eso demuestra el impacto gigantesco que tuvo esta técnica. Todo en ella era legendario, desde la postura, las manos hacia atrás y la energía azul acumulándose lentamente. Lo más impresionante del Kamehameha es que evolucionó junto con Dragon Ball. Al principio parecía solo un ataque poderoso creado por el maestro Roshi, pero con el tiempo terminó protagonizando algunos de los momentos más memorables de toda la serie. El choque contra Vegeta durante la Saiya Saiyajin fue increíble, especialmente cuando Goku utilizó el Kaioken por 4 para intentar detener el Kalik Boom. La escena transmitía desesperación absoluta. Luego vino el Kamehameha instantáneo contra Cell, uno de los movimientos más inteligentes de Goku, porque combina teletransportación con el Kamehameha apareciendo justo enfrente de Cell en el último segundo. Esa escena dejó a todo el mundo impresionado, pero incluso entre tantas versiones legendarias hubo uno que superó a todas, el Kamehameha padre e hijo, una escena que literalmente quedó grabada para siempre en la historia del anime. Pero antes de llegar ahí tenemos que hablar del poder que cambió Dragon Ball para siempre. Puesto número 2, el Super Saiyajin. Y sí, técnicamente es una transformación, pero sinceramente sería imposible dejarla fuera de este top, porque el Super Saiyajin cambió Dragon Ball y también cambió el anime para siempre. Antes de eso, Freezer parecía invencible, había destruido planetas, había humillado a Vegeta y acababa de asesinar a Krillin enfrente de Goku. Literalmente todo estaba perdido, y entonces ocurre probablemente una de las escenas más legendarias en toda la historia del anime. Primero vemos a Goku completamente paralizado por la rabia y luego comienza a gritar. La tierra tiembla, las rocas empiezan a levantarse, el cielo cambia completamente y finalmente su cabello se vuelve dorado. Ese instante fue histórico, porque no era solamente una transformación nueva, era el nacimiento de una leyenda. Lo más impresionante es cómo cambió la atmósfera completa de la pelea. Hasta ese momento Freezer dominaba absolutamente todo, pero cuando Goku se transforma por primera vez vemos el miedo real en el rostro de Freezer. Y eso fue lo increíble, porque el villano más aterrador hasta ese momento finalmente entendía que había perdido el control. Además, el Super Saiyajin no solo fue importante dentro de Dragon Ball, su impacto en la cultura del anime fue gigantesco. Literalmente ayudó a popularizar las transformaciones en muchísimas series después de eso. Y sinceramente todavía hoy sigue siendo una de las transformaciones más épicas jamás creadas. Puesto número 1, Kamehameha padre e hijo. Yo sé que estabas esperando que ya hablara de esta técnica. No existe una técnica en Dragon Ball Z con más impacto emocional que esta. Y honestamente es difícil explicar lo perfecta que fue esa escena. La batalla final contra Cell Perfecto ya había destruido emocionalmente a todos. Goku estaba muerto, la Tierra estaba al borde de la destrucción y Gohan, aunque tenía un poder monstruoso, estaba mentalmente destrozado, especialmente después de la muerte de Goku. Pero aún después de alcanzar el Super Saiyajin 2, la pelea no terminó fácilmente, porque Cell regresó todavía más peligroso, y entonces ocurrió el choque final, un Kamehameha gigantesco contra otro. La escena era brutal, el cielo completamente iluminado, la energía destruyendo todo alrededor, y Gohan intentando resistir con un solo brazo. Eso hacía el momento todavía más impresionante, porque estaba completamente agotado y mentalmente comenzaba a rendirse. Pero entonces escucha la voz de Goku, animándolo, confiando en él, diciéndole que tenía el poder necesario para ganar. Y sinceramente esa parte sigue poniendo la piel chinita, porque ya no era solamente una pelea, era el legado de Goku pasando a la siguiente generación. Era el momento donde Gohan finalmente aceptaba quién era realmente. Y luego ocurre uno de los instantes más épicos de todo Dragon Ball Z. Vegeta ataca a Cell por unos segundos y Cell se distrae. Y por fin Gohan libera todo su poder. El Kamehameha padre e hijo atraviesa completamente a Cell, destruyéndolo para siempre. La música, la animación, la emoción y todo en esa escena era perfecto. Y por eso para muchísimos fans sigue siendo el mejor momento en toda la historia de Dragon Ball Z. La verdad, Dragon Ball nos dejó ataques absolutamente legendarios que marcaron generaciones enteras. Técnicas que no solo eran poderosas, también creaban momentos épicos, emocionales y hasta inolvidables para cualquier fan del anime. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál crees que era la técnica más poderosa de todo Dragon Ball Z? ¿Y qué ataque pondrías tú en el puesto número 1? Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque quiero leer tu top. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y hablando de momentos intensos, aquí te dejo otro video que te va a volar la cabeza. Las veces que Dragon Ball se puso demasiado oscuro. Nos vemos en el próximo top.